Le decía, vamos a arrancar con las políticas públicas, podríamos decir, con las políticas económicas, estas herramientas que tiene el gobierno para poder hacer política económica. Acá un resumen de lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Básicamente el manejo del tipo de cambio, lo que son las políticas de ingreso, que eso vamos a ver algo hoy, conjunto con la política fiscal. La política monetaria, que es el manejo de todo lo que es la regulación de la cantidad de dinero, las tasas de interés y el tema más financiero. Y después lo que también son políticas macroprudenciales, que vamos a ver igual muy poco en esta materia, que son las medidas, digamos, de regulación al sector financiero en cuanto a si se exceden con la cantidad de préstamos que están tomando, con los riesgos que están tomando, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Lo que son las principales herramientas que tiene el gobierno para poder hacer política económica. En la clase de hoy nos vamos a enfocar, les decía, en la política fiscal y vamos a ver que de todos los objetivos que tiene el gobierno, digamos, como 4 grandes objetivos / problemas a solucionar, tenemos tratar de que la economía se mantenga estable en términos nominales, es decir, mantener una inflación estable y en lo posible baja. Tratar de lograr una adecuada distribución de los ingresos. Manejar correctamente el nivel de la demanda agregada, es decir, tratar de impulsar el PBI y asegurar un nivel mínimo de demanda, y también asegurar la estabilidad externa y financiera de la economía, que está más vinculado con el tema del sector externo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero le decía, enfoquémonos en la política fiscal. Acá vamos a ver que los gobiernos tienen 2 herramientas, y que esas 2 herramientas las van a utilizar para cumplir con estos 2 objetivos que decíamos que era el de regular la demanda agregada y el de redistribuir los ingresos, ¿sí? Por un lado tenemos el gasto público y por otro lado tenemos la recaudación de los impuestos, o en realidad podríamos decir qué impuestos utiliza el Estado y a partir de esos impuestos qué porcentaje recauda cada uno de ellos, ¿sí? En función de qué impuesto sea más importante, vamos a ver que con eso nos va a permitir analizar y poder interpretar si está haciendo, digamos, buena política económica o no. ¿Está bien? El otro punto importante que es necesario aclarar es distinguir entre lo que es el nivel y la composición de las variables. Es decir, distinguir entre el nivel de gasto público y lo que es la composición del gasto público. ¿Qué estamos pensando en este caso? Sí, ahora lo vamos a ver con las estadísticas reales de Argentina, pero imagínense que el gobierno gasta solamente estas 3 cosas. Gasta todos los meses en un pago de jubilaciones, gasta en eso, gasta 200 pesos, gasta en subsidios que les da a las empresas por el tema de las tarifas de las energías, también 200 pesos, y gasta en inversión pública. Recuerden que el Estado, cuando también, además de gastar plata en distintas cuestiones, también gasta en lo que hace en hacer inversiones, gasta 100 pesos, ¿sí? En total está gastando 500. Entonces, acá lo que le decía es distinguir entre lo que es el nivel del gasto público y la composición del gasto. ¿Cuál va a ser en este caso el nivel del gasto público? Es simplemente el total que gasta el Estado. ¿Está bien? ¿Y esto por qué nos va a servir? Bueno, justamente porque vamos a ver que para regular la demanda agregada, la variable más importante es el nivel del gasto. Es decir, cuánto está gastando el Estado. Y a mí lo que me va a importar es si gasta más o si gasta menos en total. Es decir,
si aumenta o si baja el nivel del gasto público. No, podemos decir esto es el nivel. Ahora, esta no es la única manera que tiene el gobierno, por el lado de la herramienta del gasto público, de hacer política económica. ¿Por qué? Porque también, digamos, lo que puede hacer es gastar lo mismo que gastaba antes, pero modificando la composición de las partidas que están dentro del gasto público. ¿Cómo veo la composición del gasto? Bueno, fijándome qué peso tiene cada una de las partidas en relación al total del gasto. ¿Sí? En este caso, uno podría decir la inversión pública, por ejemplo, representa el 20% del gasto. ¿Sí? Mientras que las jubilaciones y los subsidios representan el 40%. Entonces, eso que estamos viendo ahí sería la composición del gasto, es decir, el peso que tienen las partidas en relación al total del gasto público. ¿Y por qué decimos que también se puede hacer, digamos, políticas a través del cambio de la composición? Bueno, porque fíjense que yo después lo que puedo hacer es identificar cuáles de estas partidas, por ejemplo, son mejores para redistribuir ingresos, ¿no? Y entonces, capaz que gastando lo mismo que antes, yo igual puedo generar un impacto en la economía. Por ejemplo, imagínense que yo sé que los subsidios energéticos son un gasto público que va prácticamente su totalidad destinada a esta parte de la población, es decir, al 50% más rico de la población. ¿Por qué? Bueno, porque esas transferencias van las tarifas, que las tarifas, digamos, la gran mayoría están en el conurbano y en la capital, que son los sectores más ricos del país, por lo tanto, buena parte de ese gasto va canalizado a este sector que está acá. ¿Qué pasa? Bueno, justamente si yo quisiera hacer un cambio en la redistribución de los ingresos, ¿qué es lo que podría hacer sin gastar más plata? ¿Cómo puedo hacer política pública redistribuyendo ingresos pero sin gastar más plata? Si recorto, gasto menos plata. Pero los subsidios van destinados a los que más ganan. Ah, bien. ¿Sí? Justamente lo que haríamos es un cambio en la composición, gastando lo mismo, pero ajustando la participación de las partidas de modo de potenciar aquellas partidas que son más progresivas, y ahora después vamos a la definición de progresivo, que significa el gasto que más redistribuye ingresos, y sacando plata de las partidas que benefician a los estratos más altos. Por ejemplo, lo que yo podría hacer en este caso es bajar los subsidios a 100, de modo de reducir la participación que tienen en el total del gasto, y esos 100 pesos que tenía, utilizarlos, por ejemplo, en jubilaciones, que es un gasto que yo, por ejemplo, esto después lo vamos a ver, sé que está muy canalizado a los ingresos medios, bajos de la población, porque la gran mayoría cobra la jubilación mínima. Entonces yo gasto más plata en eso, me aseguro que la plata, digamos, venga a un estrato más bajo. Entonces fíjense que de esa manera, gastando la misma cantidad de plata que antes, yo igual hice política económica. Porque recorté plata de un gasto que iba a los ingresos más altos de la economía y aumenté un gasto que iba a los ingresos más bajos. ¿Sí? ¿También puedo hacer política económica moviendo el nivel? Claro que sí, y es lo más fácil, ¿no? Si yo duplico el gasto público, gasto más en todo, estoy haciendo política económica, pero ahí estoy haciendo política económica aumentando el nivel del gasto público. ¿Sí? Entonces, muy importante entender la diferencia entre el nivel de la variable, que también va a pasar lo mismo con la recaudación. Una cosa es el nivel de la recaudación, o sea, el total que se gasta, y otra cosa es la composición de la recaudación, es decir, cómo se gasta. Perdón, en este caso, cómo se recauda. ¿Está bien? Porque justamente en función de eso vamos a poder ver si hay margen para hacer política económica sin tener que gastar o sin tener que recaudar más que antes. ¿Sí?
Bien, entonces, digamos, el Estado, ¿a qué se enfrenta? Digamos, ¿qué dilema tiene, por así decirlo? Bueno, justamente, digamos, tiene dos herramientas para utilizar, el gasto público y la recaudación, y tiene dos objetivos que cumplir. Es decir, regular la demanda agregada, o sea, tratar de estabilizar la economía en los momentos en los cuales anda mal, y tratar de, digamos, también estabilizar la economía en los momentos que anda muy bien, y también redistribuir ingresos. Ahora, la pregunta que tiene el Estado que hacerse es, ¿qué herramienta es mejor para qué cosa? O sea, ¿me conviene utilizar el gasto público para redistribuir ingresos o para tratar de regular el PBI? Y por el contrario, ¿me conviene utilizar la recaudación para una o para la otra? Bueno, en función de cuál sea mejor para cada cosa, habría que tratar de asignarle el rol que le corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la teoría económica? Bueno, primero que nada, recuerden cómo estaba compuesto el PBI. ¿Sí? Y acá ya tenemos prácticamente la respuesta. ¿Por qué? Porque acá el punto de lo que estamos diciendo es, fíjate que el Estado, uno de los objetivos que tiene es tratar de regular el PBI, sobre todo cuando la economía anda mal. ¿Qué es lo que debería hacer cuando la economía anda mal? Bueno, debería tratar de impulsar la actividad económica para salir rápidamente de la recesión. ¿Y cuál es la mejor manera para hacer eso? Digamos que tiene dos posibilidades. ¿Cuáles son? Con las herramientas que tiene. Si el PBI está en caída, estamos en una recesión, ¿qué puedo hacer con el gasto público para impulsar la actividad económica y qué puedo hacer con los impuestos? ¿Y con el gasto? ¿Sí? ¿Cuál de las dos creen que es más efectiva? ¿Cuál dicen que es más efectiva? ¿Cuál creen que tiene el efecto más fuerte y más directo en aumentar el PBI? ¿Y por qué? No creo que genere mayor producción. ¿Por qué? Porque creo que la mayoría de la plata que no se distribuiría hacia los consumidores, sino hacia los empresarios. ¿Y por qué esa mejora en los empresarios no haría que inviertan y que gasten más plata y que produzcan más? Porque lo que querrían ellos sería justamente ahorrar entre los empresarios y no distribuírsela a los que serían los consumidores, que serían los que también usaría. ¿Y si le bajo los impuestos a los trabajadores? Eso. ¿Ah? No, igual digo, está bien el punto, ¿sí? Yo era para llegar un poquito más a las respuestas. Primero que nada, la respuesta está acá. ¿Aparece acá los impuestos? No. ¿Aparece acá el gasto público? Sí, acá. O sea, el gasto público es un componente del PBI. ¿Por qué? Porque el Estado es, digamos, uno de los grandes jugadores que gasta plata en una economía. Entonces, si el Estado sale a gastar plata, fíjense que obviamente que lo que está pasando con el consumo, con las inversiones que están en caída en una recesión, ¿no? Entonces, el Estado puede en ese contexto recesivo salir a gastar plata para tratar de compensar la caída del PBI. Y fíjense que automáticamente, cuando el Estado sale a gastar más plata, está inyectando demanda en la economía y por lo tanto está automáticamente compensando de alguna manera, si es que no es muy fuerte la recesión, la caída en el resto de los componentes. Entonces, el impacto que tiene en la actividad es directo. ¿Qué pasa con los impuestos? La reducción de los impuestos. ¿Impacta en el PBI? Sí, pero el tema es que impacta de manera indirecta. O sea, la reducción de los impuestos no pega automáticamente en la mejora del PBI. ¿De qué depende? Como dijeron muy bien, depende de lo que hace la gente con esa reducción de impuestos. ¿Está? ¿Por qué? Porque a ustedes, si le bajan los impuestos, pueden decidir qué hacen con esa plata. ¿Y qué pasa si no la gastan? ¿No? Digamos,
Si ustedes están en una situación económica mala, le bajan los impuestos para mejorar su situación económica, bueno, es probable que una parte de esa plata la gasten, pero también es probable que una parte de esa plata la ahorren. Bueno, digamos, hay un montón, hay varias reducciones de impuestos ahora, pasó con el IVA también, pero el punto justamente es ese. En el IVA es lo mismo, decíamos, bueno, le bajamos el IVA a los productos para que eso haga bajar los precios. Bueno, pero si las empresas en lugar de bajar los precios lo que hacen es mejorar su margen de ganancia, ¿no? Es una especie de, digamos, de ganar más o ahorrar más. No, no, ahora lo vamos a ver igual después. Pero el IVA lo pone la empresa, lo que pasa es que lo que hace es trasladar siempre el impuesto que lo paga la empresa al precio del producto que vende. Entonces por eso se dice que lo paga el consumidor. ¿Sí? Pero el que está encargado después de bajar el precio cuando le bajan el impuesto es la empresa. Si la empresa no baja el precio, se queda con el beneficio de la reducción del impuesto. Muy, muy, muy difícil de comprobar en una economía que está con inflación, que todos los meses aumentan los precios, saber si el precio tiene que bajar o no. Porque ¿cómo digamos, justificás y defendés tu postura de que no subió el precio? Él te puede decir, bueno, pero también me subió al mismo tiempo otros costos. Bueno, está bien, pero es el tema a resolver. ¿Sí? Justamente la idea de parar la inflación es una herramienta a bajar el impuesto al valor agregado. El tema es que vos nunca podés saber si lo que está pasando por detrás del precio es que el empresario está manteniendo el precio o está quedándose con ese beneficio de la reducción del IVA. Es más, en la realidad lo que pasó fue que el primer mes se analizaron los mayores productos que se había reducido el impuesto, se vio un freno del precio, pero ya el mes siguiente aumentaron mucho más. Entonces, es bastante difícil y por lo general hay estudios que se dedican a analizar eso y la mayoría ve que no es una buena medida para tratar de frenar los precios porque el empresario obviamente es como que a usted le bajen los impuestos y le diga, bueno, bajen los impuestos pero salgan a gastarlos, ¿no? Está bien, puede ser que eso lo que haga usted la mayoría, pero también puede ser que una parte la ahorre. Bueno, el empresario hace lo mismo. Puede ser que una parte le sirva para bajar el precio para poder vender más, pero también puede ser que una parte la quiera, digamos, mantener para mejorar su margen de ganancia. ¿Sí? Entonces, el efecto puede ser ambiguo. Pero bueno, el punto que le decía es eso, ¿sí? La reducción del impuesto tiene un impacto, pero tiene un impacto indirecto. Por lo tanto, en principio, es más efectivo, no estamos diciendo que sea mejor, depende del contexto también en el cual está la economía, pero es más efectivo aumentar el gasto público que bajar los impuestos. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, uno podría decir, de las dos herramientas que tenés, sería más lógico que utilices el gasto público para regular la demanda agregada, ¿no? El nivel del gasto, cómo gastás y cuánto gastás para el manejo de la demanda agregada, y la política tributaria para redistribuir ingresos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Bueno, en la realidad, en Argentina por lo menos, vemos que el gasto público es el que termina haciendo todo. Es el que termina tratando de regular la demanda agregada y también es el que termina tratando de redistribuir los ingresos. Mientras que la parte de los impuestos está bastante fija en el tiempo y no se ven modificaciones. Ni de bajar o subir impuestos, salvo casos coyunturales como lo de ahora, pero digamos en el mediano plazo, ni tampoco de cambiar la composición y la participación de cada uno de esos impuestos. Bueno, por eso, esa es una medida, digamos, supuestamente transitoria, dado el contexto económico, y un alivio para que las personas de mayor ingreso, que son las que pagan impuesto a las ganancias, tengan más dinero para poder gastar. ¿Sí? Bien, sí. Perdón, ¿podrían cerrar la puerta, por favor? Y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué podría pasar para que no caiga el PBI? O sea, acá la lógica es la apuesta. La lógica sería, mirá, cuando el gobierno sube los impuestos, eso hace que la gente tenga menos plata y que por lo tanto gaste menos y eso hace que caiga el PBI. ¿Eso pasa siempre? Pero acá preguntamos si suben.
Pero no va por ese lado. Si va, la lógica es aplicar lo mismo que dijimos recién, pero al revés. Podría pasar que el aumento de los impuestos no haga que la gente gaste menos, sino que ahorre menos. Y por lo tanto que no afecte el PBI. A nivel teórico. En la realidad uno podría decir lo más probable que pase es eso, pero el indefectiblemente ahí me está diciendo que pasa siempre. ¿Está? Bien, fíjense acá tenemos en qué gasta el Estado. Esto creo que era 2016, pero no importa, después vamos a ver los cambios que hubo. Entonces, ¿en qué gasta el Estado nacional? ¿No? ¿Cuáles son los principales componentes que tienen mayor peso en el gasto público? El más importante son las jubilaciones. El Estado es el que se encarga del pago de la mayoría de las jubilaciones. Hay cajas, digamos, provinciales y cajas particulares, pero la mayoría de las jubilaciones las paga el gobierno nacional a partir de la estatización de las AFJP, que antes eran privadas las jubilaciones. Entonces el Estado paga la gran mayoría de las jubilaciones de todas las personas ancianas de la población, que son un montón, por lo tanto ese gasto es bastante importante. Obviamente que también recauda, ¿no? El Estado también le entran los ingresos de los aportes y contribuciones, por lo tanto, en principio financia una cosa con la otra, aunque en realidad utiliza otros impuestos además para poder financiar las jubilaciones, porque no alcanza solamente con los aportes y contribuciones, porque justamente hay mucha gente que trabaja en negro. Entonces, al trabajar la gente en negro, el Estado no recauda en aportes y contribuciones lo suficiente para poder financiar las jubilaciones de todas las personas que están jubiladas, ¿sí? El segundo componente, que esto por eso le decía 2016, eran los subsidios, el tema de las transferencias que se le hacían a las empresas de gas, agua y luz para mantener las tarifas más baratas. Después tenemos salarios, que fíjense que es una parte pequeña, porque a nivel nacional el empleo público es bastante pequeño, la gran mayoría de los empleos públicos los pagan las provincias, o sea que eso habría que verlo también en el análisis de las provincias. Eso de acá. Pero es muy poca gente en relación con la cantidad total de plata que recauda el Estado. Por eso la participación, que es lo que hay que mirar, es pequeña. Fíjense que muchas veces esto, ¿no? El discurso que decíamos de por qué pago los impuestos y eso sirve para financiar a los sectores más bajos, los planes sociales, qué sé yo, bueno, ese discurso tiene bastante poco sustento cuando uno mira los datos. Solamente el 5% de los gastos, y en realidad 7 si quieren, va a lo que son los programas sociales, tanto asignación universal por hijo, como los planes trabajar y ese tipo de cuestiones, sumado a las asignaciones familiares que cobran las personas que tienen trabajo en blanco. Es un porcentaje bastante pequeño. Bueno, esto es la parte que va a las universidades desde el nivel nacional, que también es pequeño, y una digamos, crítica histórica que siempre tuvo el gasto público es lo poco que se gasta en inversión. La poca cantidad de plata que se gasta en inversión pública, que es todo, digamos, lo que sería, por ejemplo, desde cuestiones más sociales, como puede ser el alcantarillado, la instalación de cloacas, de agua potable en los barrios que todavía no tienen, hasta cuestiones de infraestructura, como por ejemplo rutas, represas eléctricas y lo que se les ocurra, todo eso tendría que entrar acá, ¿sí? Que es un porcentaje bastante pequeño. ¿Eso es de todo el año? Esta es la foto de un año, esta es la de 2016. Sí. Lo preguntó recién, sí, está acá. ¿Qué? Esto es millones de pesos. O sea, a esto, ¿sí? Si no me entraba el gráfico, a esto le tenés que agregar 6 ceros más. ¿Está bien? O sea, para que... Esto es anualmente. ¿Sí? Esto es anualmente. Esto es lo que se gastó, por ejemplo, en el año 2016 en cada uno de estos rubros. El nivel del gasto público fue esto que está acá y estas fueron las partidas, sí. ¿Y lo que tiene que ver con los gastos de los políticos mediáticos? También entra ahí. Entra también, sí. Entra... No, a ver, esto, digamos, se los resumí para que ustedes, digamos, puedan ver las principales partidas. Esto, si lo abrís, tiene millones de partidas
Yo creo que, la verdad, debería entrar en la parte de salarios, pero no estoy seguro, no te puedo decir. Pero debería entrar en la parte de salarios, ¿sí? Pero de nuevo, eso también es otro punto, ¿no? Que está perfecto, ¿no? Cuando sale la nota que dice los senadores y los diputados cobran tanta plata, cobran tanto en viáticos. ¿Es un problema? Sí, sin ninguna duda, si cobran demasiado es un problema en relación a lo que cobra la media de nosotros. Pero, digamos, es un problema particular de cuánto cobra esa persona, no de que hay que bajar el gasto público. Digo, ¿se entiende la diferencia? La diferencia es, hay que ver, cuando uno dice, bueno, tenemos un problema de que gastamos mucho. Claro, habría que, o sea, antes de cambiarla, digo, habría que ver, chica, por favor, ahí, habría que ver en qué estamos gastando mucho. Pues si vos me decís, mirá, el problema, yo no quiero, ¿cuál es el discurso típico, ¿no? Es decir, pago muchos impuestos. ¿Y por qué pago muchos impuestos? Bueno, porque esos impuestos van a financiar el gasto público. Entonces, hay que bajar el gasto público. Y muchas veces ese discurso viene acompañado de decir, porque se pagan muchos gastos en planes sociales. Bueno, cuando vos ves en qué se gasta la plata, la parte de planes sociales es bastante pequeña. Entonces, si decimos hay que bajar el gasto público, uno diría, mirá, tenés que bajar las jubilaciones, los subsidios, que era un punto que se discutía bastante con buen criterio del gobierno anterior, que era, porque sabemos que es un gasto que era bastante, digamos, poco progresivo en el sentido de que iba a buena parte de la población que estaba acá parada, además de las ineficiencias que generaba en términos de el poco incentivo a producir e invertir por parte de esas empresas. ¿Sí? Pero digo, cuando uno dice una queja de gasto público, también hay que pensar, bueno, ¿qué se baja? ¿Y cómo se baja? ¿Y qué impacto tiene eso en tu economía y en tu sociedad? ¿Sí? Sí. ¿Las? ¿Qué son las filtraciones? Eso es corrupción, listo, no, está bien. No, bueno, está bien. Y acá, en realidad, vos no lo podés ver porque eso, digamos, es plata que está en negro y que no está en las estadísticas públicas. ¿Sí? O sea que eso no lo podés saber. Sí hay forma de medirlo. De vuelta, yo no me especializo en esos temas, la verdad que no tengo conocimiento, pero, por ejemplo, ese famoso PBI es imposible, ¿no? Digo, porque uno cuando mira los números reales de la economía, el PBI Argentina es multimillonario en pesos y no hay ninguna manera de que lo que haya de corrupción alcance de tamaño. Que la corrupción en Argentina es importante, no hay ninguna duda, pero a niveles macroeconómicos no llegan a ser montos relevantes que te puedan afectar tu economía. ¿Sí? ¿Es un problema importantísimo? Sí, pero de vuelta, son problemas, digamos, que a nivel macroeconomía no te generan efectos lo suficientemente importantes como para que eso te sea un problema de una recesión o de algo. ¿Sí? Digo, porque acá estamos viendo macroeconomía, cuando después los problemas puntuales, si el sueldo de un político es alto o si hay corrupción, que obviamente tienen que solucionarse, digamos, son problemas puntuales de la política y no de problemas macroeconómicos. ¿Sí? Pero bueno, sí se puede calcular, hay estadísticas, pero son todos trabajos, digamos, empíricos que tienen que hacer algún tipo de supuesto, a ver cómo lo miden, porque es muy difícil de medir. Bien, acá le decía, fíjense cómo evolucionó el gasto público en Argentina. La manera siempre de medirlo es en relación al PBI. Esto ya lo charlamos cuando hablamos del desempleo. Decir Argentina gasta 50.000 millones de pesos no me está diciendo demasiado. O sea, puedo saber que bajó, aumentó el gasto, pero lo importante es cuánto gasta el Estado en relación al tamaño de la economía. Entonces, si se fijan acá lo que tienen es la evolución del gasto público de Argentina del 2003 al 2019 proyectado, porque todavía no tenemos el dato oficial. Y de nuevo, fíjense cómo hasta el año 2015 el gasto público va en aumento, ¿está bien? O sea, un aumento bastante importante. Obviamente acá estamos en una crisis económica, pero digo, desde los niveles más bajos de los 2000 hasta el 2015 el gasto público aumenta prácticamente todos los años. Y ahora después vamos a discutir un poco qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa, digamos, las ventajas o los aspectos positivos del aumento del gasto público y también los aspectos negativos que los hay, ¿sí? Como para, digamos, que vean los dos aspectos o las dos caras de la misma moneda. Porque, digamos, siempre se discute también con el tema del gasto público. Es verdad que puede generar problemas, pero también hay que entender cuando se recorta qué son los problemas que puede traer ese recorte.
¿Sí? Entonces, bueno, y esto porque claramente después, a partir del cambio de gobierno, hubo efectivamente una reducción importante del gasto público. Fíjense que son 6 puntos del PBI, o sea que el gasto bajó a los niveles similares a los que tenía en el año 2007-2008, o sea, 10 años atrás. De cada año, ese porcentaje fue gasto público. Claro, exactamente. Del PBI de cada año, ¿cuánto gastó el gobierno cada año? O sea que mientras menor sea, digamos, el porcentaje, sería como un efecto positivo. ¿Por qué positivo? Y porque no sé cómo. Eso, a ver, eso lo vamos a discutir. El gobierno gasta menos, por ende quiere decir que la gente necesitaría más. Todo lo contrario. No sé si todo lo contrario. Ahora lo vamos a discutir sí o no. Pero digamos, a priori no hay ninguna cosa que me haga pensar que el Estado gaste menos sea bueno o malo. Eso hay que darle argumentos. Ahora vamos a ver unos argumentos. ¿Sí? Bueno, este es otro punto importante que le decía, que acá sí hay bastante consenso en que era un gasto público, entre comillas, podríamos decir, malo, o que no traía tantos beneficios económicos como debería, y por lo tanto era un gasto que, además de estar en aumento, entonces daba toda la pauta que había que reducirlo. ¿Sí? Fíjense, y vean los porcentajes, obviamente esto como es una parte del gasto público, es menor el porcentaje en términos del PBI. Pero ¿qué pasa? Primero, también fue un aumento bastante fuerte en 2015 y también, digamos, fue ganando participación, como les mostré antes, en el gasto público. Entonces, acá claramente uno puede decir, tenés un problema y es un gasto que hay que reducir. ¿Por qué? Porque es un gasto que está creciendo, que cada vez demandaba mayores cantidades de dinero para sostenerse y que además el impacto que se veía que tiene la economía era ambiguo. ¿Por qué era ambiguo? Porque recuerden que, ¿qué hace el Estado con esto? El Estado lo que hacía era transferirle a las empresas que cobraban los servicios públicos de agua, de gas y de luz, una cantidad de plata, ¿para qué? Para que esa sea, digamos, automáticamente sirva para financiar parte de los costos de las empresas y que por lo tanto nosotros nos bajen las tarifas de los servicios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, digamos, esto era considerado como algo negativo? Primero porque, digamos, puede ser que la empresa utilice esa plata para financiar, digamos, gastos y de esa manera no tiene incentivos para invertir. Porque, como digamos, sabe que el Estado le va a dar la plata que necesita para poder producir algo, no invierte, total, el Estado se lo da. ¿Sí? Pero el otro gran punto era en términos de distribución del ingreso. Porque lo que se veía era que buena parte de esos subsidios no iban a parar a las personas que más necesitaban. ¿No? Decíamos, no iban a parar a los estratos bajos, sino que buena parte de esos subsidios iban a parar a sectores medios y medios altos. ¿Sí? Entonces, digamos, tenía bastantes argumentos para pensar que era un gasto que había que recortar y que el gobierno, cuando cambió en 2015, lo llevó a cabo. ¿Sí? Y acá fíjense que tenemos la composición, donde claramente el tema de la electricidad y el gas eran los dos sectores que más subsidios generaban. Bueno, después, digamos, se recortó todo a partir del 2015, ¿sí? Sí. Después, eso se veía en gasto después personal, lo que cada uno tendría que pagar por ese servicio. Claro, la contrapartida de la reducción de los subsidios es que vos pagas más por la tarifa del servicio. Nosotros pagamos 1.500 pesos, 3.000 pesos al mes. Eso sería como parte del gasto. No. Digamos, no porque vos ahora estás, o sea, digamos, estás yendo plata a una empresa para proveer un servicio, salvo que esa empresa ahora provea y produzca mayor cantidad de electricidad, que no pasa, que no sucede. Digamos, lo que hubo fue un ajuste en sus ingresos, porque ahora una mayor parte es como un aumento de los impuestos, básicamente. ¿No? A lo que antes gastaba el Estado, ahora deja de gastarlo y por lo tanto se los traslada a los consumidores. Entonces deja de gastar, es prácticamente el mismo efecto que un aumento de impuestos. Y vos antes gastabas 500 pesos para la luz, el gas y el agua y tenías tu plata restante para gastar, ahora tenés 3.000 que gastar en eso, por lo tanto es como que te hubiesen aumentado los impuestos. ¿Sí?
Claro, es indirecto el efecto. La plata iba a la empresa y la empresa con eso te bajaba a vos el precio que te cobraba del servicio. No te cobraba el precio real, sino que te cobraba un precio subsidiado. Bien, otra manera también de comparar y decir, bueno, Argentina gasta mucho poco, es mirar lo que pasa contra otros países. ¿Está bien? O sea, el punto, en definitiva, la discusión está en dos cosas. La primera es si está bien o está mal en términos económicos que el Estado gaste mucha plata. Y la segunda, que es, digamos, más dinámica, es qué pasa con eso, cómo se financia. Son dos cuestiones distintas. El primer punto es, bueno, ¿está bien o mal que el Estado gaste mucha plata? Y la respuesta va a ser, depende de para qué se gasta esa plata. Primero, cuando uno ve lo que pasa con otros países, Argentina es efectivamente uno de los países que tiene un Estado más grande en relación al resto de Latinoamérica. Acá lo estamos viendo. Fíjense que Brasil tiene un Estado más grande, Colombia tiene un Estado similar, Ecuador también tiene un Estado más grande, pero en definitiva cuando uno compara con todos los países, ve que Argentina está entre los países que más gastan. ¿Sí? Ahora, yo le decía, ¿eso está bien? ¿Está mal? Bueno, depende. Ahí lo que uno tiene que analizar es cómo y en qué se gasta la plata. Por ejemplo, Argentina gasta bastante más que lo que gasta Chile. Digamos, podríamos tener los dos ejemplos paradigmáticos. ¿Por qué Argentina gasta bastante más de lo que gasta Chile? Bien, ¿qué más? ¿Sí? Voy a decir, la gran mayoría de la diferencia entre lo que gasta Chile y lo que gasta Argentina está en los servicios que provee el Estado. ¿Sí? O sea, el Estado argentino provee gratuitamente o públicamente servicios de salud, servicios de educación y también las jubilaciones. Entonces, ahí está una diferencia que después uno tiene que, digamos, analizar y hacer un juicio propio si eso le parece bien o mal. Pero, ¿por qué? Bueno, pero también recaudó más. ¿Sí? Por eso no tiene que ver tanto con eso. El punto es que vos, dando gratuitamente a toda la población salud, educación, te asegurás que toda la población tenga la misma posibilidad. En Chile, si vos no tenés cierto nivel de ingreso para poder pagarte tu sistema, tu prepaga, y para poder pagar la cuota que implica la universidad, te quedas afuera del sistema. ¿Sí? Ahora, ¿cómo también te lo justifica Chile? Chile lo que te dice es, bueno, pero yo también te cobro menos impuestos. Entonces, capaz que en Argentina vos tenés que pagar 8.000 pesos de impuestos, yo te cobro 2.000 y esos 6.000 son los que te alcanzan para pagar el sistema de salud y el sistema educativo. ¿Sí? Habría que ver la cuenta. No sé cómo va la cuenta, pero digamos, siempre el punto es ese. Se supone que mayor gasto público viene de la mano con más servicios públicos. Y de nuevo, después lo que tenemos que discutir es la calidad de servicio. Si vale la pena, ¿no?, lograr el acceso, digamos, universal del servicio, pero que obviamente eso probablemente venga de la mano con reducción en la calidad, porque es difícil sostener para muchísima gente un servicio con elevada calidad. Por lo general hay una disyuntiva ahí entre a cuánta gente proveerle el servicio y la calidad que vos ofrecés. Entonces, verdaderamente es una discusión que no hay una respuesta correcta, no la hay. Y depende mucho también de la historia económica, en ese sentido. ¿Sí? Chile es históricamente un país bastante liberal, de estados pequeños, por lo tanto el resultado es que hoy tiene un estado pequeño. Argentina históricamente un país digamos, de un estado más grande, porque la población demanda ciertos beneficios y ciertas cuestiones que hacen que el Estado responda, y por lo tanto el Estado provee servicios que en otros países no se dan. ¿Sí? Entonces, en ese caso, digamos, la pregunta tiene que ser esa y evaluar en función de cuánto se gasta y cómo se gasta, si está bien gastada esa plata o no. Pero a priori no hay una teoría que te diga es malo gastar mucho o es malo gastar poco. Hay que evaluar en cada caso particular cómo se gasta y en qué se gasta. Este es un gráfico
que para mí es muy elocuente. Es un gráfico que armó el FMI. Esto es de 2015, o sea que está, digamos, evaluando la política del gasto del gobierno anterior. Básicamente lo que tenemos acá es evaluar el impacto que tiene la política fiscal en la distribución del ingreso. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando en este caso? Podríamos decir, bueno, mirá, antes de que el Estado se ponga a gastar plata en la población y a cobrarles impuestos, ustedes tienen un cierto nivel de ingreso, ¿no? Una cierta cantidad de plata, de vuelta. Entonces acá todos ustedes son la población argentina, cada uno de ustedes en función de lo que trabaja y lo que genera, tiene una cierta cantidad de ingresos, ¿no? Podríamos decir, la persona que está acá, al fondo a la cola de la distribución, gana 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una persona desempleada. Y allá tenemos a la persona que más gana, que gana 100.000 pesos por mes. ¿Qué pasa? Eso es antes de que el Estado entre a, digamos, gastar y a cobrar impuestos. ¿Cuál es el objetivo ideal del Estado? Bueno, que a partir de cómo gasta y cómo recauda, en términos por lo menos de distribución del ingreso, el objetivo sería que se reduzca esa brecha. Y que entonces, ¿qué haga? Que a esta persona no le cobre prácticamente nada de impuestos y que, por ejemplo, le dé algún tipo de beneficio que está desempleada para que tenga un ingreso por 2.000, 3.000 pesos, y que a las personas que están por allá, que ganan 100.000, les cobre más impuestos y que capaz su sueldo o su ingreso neto, en lugar de ser de 100.000, le quede en 80.000. ¿Sí? De esa manera, cuando el Estado aparece, lo que hace es redistribuir ingresos de una manera progresiva, es decir, digamos, desde las personas de mayores ingresos hacia las personas de menores ingresos. ¿Sí? Eso sería, digamos, el objetivo a perseguir en cuestiones vinculadas con la distribución. Bueno, este gráfico justamente trata de medir eso. Lo que tiene en este eje es la distribución del ingreso, medido en términos del Gini, antes de que aparezca el Estado. Y esta es la distribución del ingreso después de que aparezca el Estado. Antes de mirar el gráfico, ¿qué sería lo correcto de ver en todos los países? ¿Cómo debería ser el Gini después de que aparece el Estado? ¿Más alto o más bajo? ¿Por qué más bajo? Bien, ¿sí? Dijimos, el Gini mide qué tan inequitativa es una sociedad y cuanto más alto es el Gini, más inequitativo. Se supone que si la política fiscal tiene como objetivo hacer que la sociedad sea más equitativa, uno debería ver que el ingreso de la sociedad después de que aparece el Estado tiene que ser con un Gini más bajo. ¿Está? Entonces decíamos, acá está el Gini antes del Estado y acá está el Gini después. Entonces, ¿yo qué hago? Para cada país me puedo poner a comparar cuál es el efecto que tiene el Estado en la redistribución de los ingresos. Ejemplo. Agarremos a Colombia. ¿Cómo es el Gini de Colombia antes de que aparezca el Estado? ¿Sí? Pongamos 0,55. Cuanto más acá estamos del gráfico, eso me está diciendo que es uno de los países más inequitativos que están analizados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa después que aparece el Estado con el Gini de Colombia? En realidad, ahora vamos a ver que justamente la sombrita esa me sirve para algo. En realidad es exactamente igual. O sea, digamos, el Estado no hace absolutamente nada para mejorar la distribución del ingreso. Podríamos decir que todo lo que gasta y todo lo que recauda sirve para dejar exactamente igual la distribución del ingreso como estaba antes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Brasil? Brasil es el país más inequitativo de la muestra. ¿Y qué pasa cuando aparece el Estado? Bueno, podríamos decir, mejor un poco. Sigue siendo de los más inequitativos, ¿no? Porque acá justamente estaría de los más inequitativos, pero ahora quedó por debajo de Colombia. Eso que me está diciendo, bueno, mira, el Estado de Brasil hace algo
¿no? Por la distribución y por lo tanto termina siendo mejor la inequidad en Brasil que la que es en Colombia. Sí. No, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 4. Ah, perdón, porque sí, debe ser 42, porque está cortada la escala. Sí, debe ser 42, acá debe ser 45. Pero está bien el punto. Está perfecto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Uruguay? Si se fijan, Uruguay, que es más o menos un Gini en 52, queda en 45. No podría decir acá, es un poco mejor todavía lo que está haciendo Uruguay. ¿Por qué les decía que es importante esta línea que está acá? ¿Sí? Exactamente, esta línea, digamos, corta, como ya hemos visto alguna vez, en 45 grados a los dos ejes. Por lo tanto, cualquier país que esté parado sobre esta línea, lo que me está diciendo es que el Estado no modifica absolutamente nada la distribución del ingreso. ¿Y qué pasaría si yo estuviese parado por este lado de la línea? Lo empeora, ¿sí? Por suerte, digamos, no hay ningún país que empeore la distribución del ingreso. Es decir, que después de que cobra impuestos y gasta plata, deja a la sociedad más inequitativa que antes. De eso no hay nada. ¿Cuáles son los países que, digamos, más logran redistribuir el ingreso? Bueno, habría que buscar, ¿no? Por ejemplo, todos los que están acá son los países más equitativos y habría que ver cuáles son los que además más hace el Estado. ¿Sí? Finlandia, por ejemplo, tiene un Gini de 0,52, digamos, similar al Gini que tiene Uruguay, antes de que aparezca el Estado, y después que aparece el Estado, lo deja en 25, por ejemplo. Es impresionante lo que hace el Estado finlandés, ¿no? Que esto decíamos antes cuando hablábamos de los Estados. Bueno, Finlandia también es un caso típico de los países más equitativos, donde justamente, digamos, tenemos niveles de impuestos altísimos, pero que también vienen de la mano con servicios de muchísima calidad y con muchísima efectividad para redistribuir los ingresos. Entonces, ahí no se pone nunca en tela de juicio si está bien lo que gaste, lo que recauda el Estado, porque efectivamente lo que se ve es que es muy bueno haciendo este tipo de cuestiones. ¿Sí? Ahora, el color de los países me está indicando si son países desarrollados o son países subdesarrollados. Claramente, fíjense que la mayoría, si no casi todos, los países subdesarrollados son más inequitativos y el Estado, digamos, tiene un rol nulo, o en algunos casos un poquito mejor, y todos los países desarrollados tienen una equidad más importante y con el Estado tienen un rol más importante. ¿Cuál es el único país que se mezcla con los desarrollados? Argentina. Si se fijan, Argentina, ¿De qué año es? esto es 2015. Se fijan, Argentina arrancaría con un Gini del también 52 más o menos y terminaría con un Gini del 38, un poquito más abajo, pongamos 37. O sea, claramente tiene un rol muy importante en la redistribución de los ingresos y, digamos, tan importante como para lograr bajar eso a niveles, podríamos decir, de países desarrollados. ¿Sí? Después podemos decir, ¿es bueno o es malo? Uno puede decir, sí, si te parece que un objetivo importante es que la sociedad sea más equitativa. Ahora también uno puede decir, bueno, ¿hace falta que gaste tanta cantidad de plata? No lo sé. ¿Se puede hacer con menos plata el mismo efecto? Y sí, implica ser más eficiente. Entonces ahí siempre está también la discusión de pros y contras. Yo el punto... ¿Sí? ¿Y vos? Hola. ¿Te puedo dejar? Sí. Son las entradas para la feria, para la feria internacional. ¿Sabes qué es? Bueno, la carrera les consigue. Es una entrada por cada uno. Lo único que les pido es que me dejen el número del DNI en la punta del talón. ¿Sí? Se van pasando y después se devuelven. No, tiene que bajar siempre abajo.
Bien, chicos, pasemos ahora a los impuestos, ¿sí? A ver, sigamos. Los impuestos, ¿dónde están? ¿Dónde están las entradas? Ah, pasamos. No se nada de toda la clase. Cuando termina, las agarran, ¿sí? Bien, política tributaria. Digamos, la lógica es la misma, solo que acá vamos a ver también una manera de clasificar los impuestos. Los podemos clasificar como directos o indirectos y los podemos clasificar también como progresivos y regresivos, que esta es la palabrita que usamos antes y que ahora quiero que quede bien en clara la definición. Impuesto directo e indirecto es en función de en quién recae el impuesto. Un impuesto directo recae directamente sobre los consumidores o sobre las personas. Cualquier impuesto nosotros tenemos que ir y pagar directamente al Estado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, ¿sí? El impuesto a, no sé, cualquiera que se les ocurra que sea pagado, ¿sí? Luz, gas, electricidad, acuérdense que en realidad no son impuestos sino que son tasas, pero la lógica es la misma. Y después tenemos lo que son impuestos indirectos, es decir, impuestos que también pagamos nosotros, pero que no lo hacemos de manera directa. ¿Cuáles son ejemplos de impuestos indirectos? El IVA es por excelencia el más conocido. De nuevo. De la municipalidad, por ejemplo. No, directo, lo pagás, claro. Indirecto es el IVA, también por ejemplo es el impuesto a los combustibles, que uno lo paga indirectamente cada vez que va a cargar nafta. De nuevo, no tienen que ir a pagarlo, pero ¿qué pasa? En el precio que les cobran del producto ya tiene incluido el valor del impuesto. Por lo tanto, por eso se dice que recae en el consumidor, lo terminamos pagando nosotros, pero la diferencia es que lo hacemos de manera indirecta. ¿Tiene importancia en la clasificación? Sí, en economía para algunas cosas tiene importancia, por ejemplo, el nivel de evasión de los impuestos directos es más alto que el de los indirectos, porque digamos la empresa no tiene incentivo en evadir un impuesto indirecto porque no lo paga. Entonces, eso por ejemplo en economía tiene por ese lado. Pero a nosotros lo que más nos importa es la clasificación entre impuesto progresivo e impuesto regresivo. Un impuesto progresivo es aquel que le cobra una mayor cantidad de impuesto a los ingresos más elevados, ¿sí? En proporción a lo que ganan se les cobra un mayor impuesto. Y obviamente que a los que menos ganan se les cobra en proporción un impuesto más bajo. Eso sería un impuesto progresivo. Como el impuesto a las ganancias, exactamente es el impuesto progresivo por excelencia. De vuelta, piensen, estamos hablando en términos de distribución. Y justamente el impuesto progresivo lo que hace es cobrarle más plata al que más gana y cobrarle menos plata al que menos gana. En cambio, un impuesto regresivo es exactamente lo contrario. Le cobra menos impuesto a los que más ganan. O sea, siempre estamos hablando en proporción. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿sí? Y en cambio les cobran más impuesto a los que menos ganan. Eso es un impuesto regresivo. Ahora vamos a ver cuál es el ejemplo típico, que igual tiene una trampita. ¿Cuál es el impuesto típico regresivo en Argentina? El IVA, ¿sí? Exactamente. El impuesto es el IVA. ¿Y por qué una trampita? Si digamos todos pagamos lo mismo de IVA, que es el 21%, bueno, en algunos casos menos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la trampita? ¿Por qué pagan más impuestos los de menores ingresos? Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense en este caso. Tenemos proporcional, y es que todos pagan lo mismo en relación a los ingresos. No, pagan todo lo mismo en relación a los ingresos. Ahora vamos a ver la diferencia. Bien, fíjense este caso. Escenario A, tenemos una persona que gana 1.000 pesos, una persona que gana 10.000. Siempre en los tres escenarios tenemos las mismas dos personas. La diferencia está entre lo que paga cada una por los impuestos. ¿Está bien? ¿Cuál es el caso proporcional? ¿Cuál es el caso regresivo? ¿Cuál es el caso progresivo? Vamos al proporcional.
El más fácil es el proporcional. Fíjense que el B es el caso proporcional, las dos personas pagan los mismos impuestos. ¿Cuál es el caso progresivo? ¿Cuál es el caso regresivo? ¿Por qué el C es el regresivo? Si la persona de mayor ingreso está pagando un impuesto más alto. Pero igual el otro sigue pagando el proporcional más alto. Bueno, pero ¿por qué sería el regresivo? Si está pagando más que el otro de impuestos. ¿Sí? Hay que mirar siempre la proporción, o sea, la relación frente a lo que gana. No el monto total que paga, sino cuánto representa eso en relación a sus ingresos. Cuando miro eso, se hace evidente que este caso es progresivo, porque en relación a lo que ganan, esta persona está pagando más impuestos que esta. Y en cambio, en este caso, en relación a lo que ganan, esta persona está pagando más impuestos que esta. ¿Se ve? ¿Sí? Ahora, ¿por qué el IVA es considerado un impuesto regresivo? De nuevo, si el tema es que la alícuota o la tasa del impuesto que se cobra es para todos igual, 21%. Bueno, acá el tema está vinculado con esto que está acá, es porque el IVA es un impuesto que recae en los bienes y los servicios que nosotros gastamos todos los meses para comprar cosas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Quiénes gastan una mayor parte de sus ingresos? ¿Los que están acá o los que están allá? Los que están acá. ¿Sí? Cuanto menos plata gana una persona, más es la cantidad que gasta en bienes y servicios y menos el porcentaje que ahorra. En cambio, los que están acá, que ganan mucho, ahorran mucho más y gastan una parte menor de sus ingresos en bienes y servicios. Entonces, como estos gastan una parte menor que estos, fíjense que el impuesto va solamente contra lo que gastan. Entonces, estos gastan mucho más en relación a sus ingresos que lo que gastan estos. Y por lo tanto, a estos el impuesto del IVA le pega mucho más que lo que le pega a estos. Por eso que se considera un impuesto regresivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Vayamos entonces a ver, esto ya lo charlamos antes, la parte teórica, dijimos que la política tributaria sería más efectiva para redistribuir ingresos, pero en la práctica ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Fíjense, esto también es para el 2016, cómo recauda el Estado. Primero, distinguir nivel de recaudación de la composición. ¿Cuál es el nivel de la recaudación? La cantidad total de plata que recauda el Estado. De nuevo, acuérdense que acá le faltan 6 ceros más. Estos serían 2.000 millones de pesos. Perdón, 3 ceros más, 2.000 millones de pesos. Pero lo más importante que a nosotros nos interesa analizar es la composición de la recaudación. Es decir, cómo el Estado recauda. ¿Cuáles son los principales impuestos que utiliza para recaudar? ¿Y cuál es el problema que advertimos en este caso, en el caso argentino? ¿Cuál es la crítica que le podemos hacer a la manera en la que el Estado recauda en Argentina? ¿Por qué el impuesto a las ganancias? Porque es el que más le sacan más plata a la gente. Por ejemplo, que hay gente que no le conviene laburar más porque paga más ganancias. Pero eso acá no lo estamos viendo. Y no es exactamente el punto. Ahora igual lo vamos a charlar, pero... ¿Sí? Reformulo lo que dijo ella. El gran problema que tenemos es que el principal impuesto que recauda en Argentina es el impuesto más regresivo de todos los que hay. ¿Sí? O sea, es un gran problema. Porque justamente hay un montón de impuestos. Es más, la mayoría son a veces proporcionales o son progresivos. Y el más regresivo que tenemos es el que más recauda. Y esto es un problema que arrastramos históricamente porque es muy difícil de reformular, digamos, la parte de los impuestos, porque tiene que pasar por el Senado, por el Congreso, tiene que dar acuerdo con las provincias, porque también las provincias cobran sus impuestos. Por lo tanto,
es un problema que se arrastra desde hace años. Yo iría al revés. Yo diría, el impuesto a las ganancias tendría que ser mucho más alta la participación que tiene. ¿Por qué? Porque es el ingreso progresivo por excelencia. Lo que hace el impuesto a las ganancias es definir un umbral de ingresos a partir del cual se consideran que esos ingresos deben pagar el impuesto, ¿no? En Argentina, ya hoy no sé cuánto está, creo que está en 50.000 porque lo movieron con la reducción, pero digamos que la vara está más o menos puesta por acá. ¿Qué pasa? A partir de este ingreso, todos los que están acá tienen que pagar impuestos. ¿Pero todos pagan lo mismo? No. ¿Sí? El que está parado acá, en proporción de su ingreso, paga el 3%. El que está parado acá, en proporción de su ingreso, paga el 4% del impuesto. Y el que está parado acá, llega a pagar el 30% de su ingreso. ¿Sí? Digamos, la cantidad de plata que se le cobra va en aumento a medida que uno gana cada vez más. Por lo tanto, es un impuesto recontra progresivo. ¿Sí? La discusión, perdón, volviendo a este caso, ¿cuál es? Que hay la gente que está muy cerca de acá, ¿qué incentivo tiene? Tiene el incentivo de decir, no, mirá, pagame en negro o no me aumentes el sueldo, porque vos capaz que me aumentás el sueldo un 10% y yo termino ganando menos en realidad. Porque me pagás más plata, pero como entro a pagar el impuesto a las ganancias, ahora termino ganando menos que antes. ¿Sí? Eso es un problema que tienen todos los impuestos, que vos, donde pones un umbral, donde pones un mínimo, bueno, todo el que está ahí cerquita trata de irse para este lado. El que está acá ya no tiene ese problema. Y el que está acá tampoco. ¿Sí? Pasa con un determinado nivel de ingresos y una franja de la población. Sí. Porque depende de la alícuota que cobres. Si yo por cada dólar exportado te cobro el 30% y por cada dólar importado te cobro el 5%, por más que se exporte y que se importe la misma cantidad, recaudo más. ¿Sí? Depende de la tasa que te cobra de impuestos. ¿Sí? Ahí están las famosas retenciones. Están ahí. Después, vean, fíjense que el otro impuesto que más recaudación tiene, que lo charlamos antes, es obviamente el de aportes y contribuciones. El Estado recauda de todos los trabajadores en blanco la parte que se utiliza para financiar el pago de las jubilaciones. De todas maneras, no alcanza eso, por lo tanto, también hay una parte de los impuestos de ganancias, de IVA, de impuestos al cigarrillo y otros más que no recuerdo, que se utilizan para financiar digamos, la parte remanente de las jubilaciones. ¿Está bien? Pero bueno, digo, tenemos ganancias, tenemos IVA, tenemos bienes personales. Por ejemplo, bienes personales es un impuesto recontra progresivo que se utiliza muy poquito. Es un impuesto que se cobra a los bienes que uno tiene en exceso de cierta cantidad. O sea, vos tenés una casa, no pagás, tenés 2 casas, pagás por la segunda casa. Tenés 2 autos, pagás por el segundo auto. Entonces, claramente, es un impuesto que se le cobra más a los ingresos más altos y los que están acá no pagan nada. Un impuesto que se podría, digamos, utilizar. Por ejemplo, uno diría, bueno, ¿cómo puedo hacer para, si en Argentina los impuestos son altos, ¿no? En general, ¿cómo hago para mejorar eso sin tener que subir impuestos? Bueno, podría bajar el IVA y compensar la reducción del IVA con un aumento del impuesto a los bienes personales, por ejemplo. ¿Sí? Le dice impuesto a los combustibles, después tenemos retenciones y aranceles a las importaciones, y acá aportes y contribuciones. Son los principales impuestos con los que recauda el Estado. Bien, volviendo un poquito a la parte del gasto, otra manera de ver por qué el aumento del gasto público sería más efectivo que la reducción de los impuestos es a partir del concepto que se conoce como el multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano obviamente viene el nombre por Keynes, que es, digamos, la persona que lo descubrió, por así decirlo. Y justamente lo que dice Keynes es, mirá, si vos querés aumentar el PIB de tu economía, el Estado tiene una herramienta muy importante que es aumentar el gasto público, justamente porque el gasto público es parte de los componentes de la demanda que integran el PBI. Ahora, lo que agrega Keynes, que es muy interesante, es que lo que dice Keynes es, mirá, además del aumento inicial o del impacto inicial que tiene el incremento del gasto público en el PBI, tenés efectos de segunda y de tercera vuelta que también te van a generar una retroalimentación
que van a hacer que el aumento inicial del gasto público tenga un impacto al final mucho más importante en el PBI. Es decir, que tengan un impacto multiplicador. ¿Por qué? Imagínense que el Estado aumenta el gasto público, ¿no? Pongamos que lo aumenta en 100 pesos. ¿Sí? Si el Estado aumenta el gasto público en 100 pesos, ¿cuánto aumenta el PBI? 100 pesos. Pero ¿qué pasa? El análisis termina ahí. Que aumente el PBI 100 pesos significa que ¿qué está pasando con la producción y con los ingresos? Están aumentando, ¿sí? O sea, el Estado gasta más plata, eso hace que las empresas produzcan más, aumenta la producción por 100 pesos, aumentan los ingresos por 100 pesos. Ahora, cuando aumentan los ingresos de la economía por 100 pesos, ¿qué otra cosa va a aumentar? El consumo, ¿sí? La gente ahora tiene más plata que antes y por lo tanto, al tener más plata que antes, aumenta el consumo. Entonces, el aumento del PBI, y ahora si quieren lo borro para que esto después lo retomamos, el aumento del PBI me lleva a un aumento del consumo. Pero el aumento del consumo, ¿a qué me lleva? A otro aumento del PBI, porque tenemos más gente gastando plata y por lo tanto cuando tenemos más gente gastando plata, las empresas responden produciendo más. Entonces eso me lleva a un aumento del PBI. Y cuando pasa todo esto, ¿qué es lo que empiezan a hacer los empresarios? Empiezan a invertir. Entonces, todo ese aumento también me lleva a un aumento de la inversión. Porque las empresas ven que están vendiendo más y por lo tanto dicen, bueno, mirá, la economía anda bien, invierto más. Y ese aumento de la inversión implica comprarle bienes a otras empresas, por lo tanto también está aumentando el PBI. Entonces, fíjense que el aumento inicial de 100 pesos en la economía llevado a cabo por el Estado tiene un efecto multiplicador cuyo efecto final va a ser más que 100 pesos. ¿Cuánto va a ser? Bueno, depende de cuánto sea el multiplicador de esta economía. Pero podríamos decir que el impacto final puede ser 2, 3, 4 veces más grande que esto. Sí. Sí. En cualquier lado. Fíjate que, digamos, el Estado lo que está haciendo es gastar plata. Cuando está gastando plata, por definición, hay alguien que está produciendo más. Porque imagínate, no sé, digo, lo decíamos la clase pasada, compro fotocopias. Bueno, la empresa que hace fotocopias, produce unas fotocopias, aumenta el PBI. Hago un puente. Para hacer ese puente, gasto en cemento, gasto en productos y las empresas tienen que producir siempre que el Estado. Los que están de este lado son los que, digamos, los componentes de la demanda. Y allá tenés todos los que producen. Entonces, automáticamente cuando el Estado está gastando más plata, está comprándole a alguien algo y ese alguien está teniendo que producirlo. ¿Sí? Entonces hay siempre un efecto de que lo que pasa a un lado pasa del otro. ¿Sí? Entonces el efecto multiplicador, lo que Keynes dice es, fíjate que el aumento inicial del gasto público te va a llevar a que por el efecto multiplicador que tiene la economía, el impacto final del PBI sea mucho más importante que 100 pesos. Va a ser 200, 300, dependiendo de qué tan fuerte sea la reacción de los consumidores y qué tan fuerte sea la reacción de las empresas. ¿Sí? ¿Qué nos falta analizar? Y acá nos falta analizar, digamos, el gran tema que está vinculado con la crítica o los aspectos negativos del gasto público del Estado y también de cómo recauda, que es lo que se conoce como el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Bien, ¿sí? El déficit fiscal lo que me está mostrando es, digamos, el Estado a fin de año gastó tanta cantidad de plata y recaudó tanta cantidad de plata. Si el Estado recaudó más de lo que gastó, tendría un superávit fiscal. En cambio, si el Estado gasta más de lo que recauda, tendría un déficit fiscal. Si yo como Estado gasto más de lo que recaudo, ¿de dónde saco la plata para financiar esa diferencia? Por ahí con inflación.
por qué la emisión de moneda? Está bien, pero digo, ahí hay una teoría por detrás, ¿sí? Que la vamos a ver después. Está muy bien lo que está diciendo, pero hay una teoría, ¿sí? O sea, digamos, claramente, digamos, escuchó o leyó, que está muy bien, digamos, a algunos economistas que lo que te dicen es, cuando vos ves que hay mayor cantidad de dinero en la economía, eso te lleva a mayores precios. ¿Y por qué hay mayor cantidad en la economía? Porque yo como Estado, imagínense que gasté 500 pesos y solamente recaudé 300, ¿qué pasa? Hay 200 pesos que tengo que sacar a un lado. ¿Una posibilidad cuál es? Le pido al Banco Central que me preste esos 200 pesos. Yo los gasto, le dejo la deuda al Banco Central y lo que estoy haciendo es meter 200 pesos nuevos en la economía. La clase que viene, justamente, y la otra, vamos a discutir si inyectar esos 200 pesos me implica un impacto en los precios o no, y por qué. ¿Sí? La otra posibilidad, ¿cuál es? La otra posibilidad es que yo no le pida al Banco Central. ¿A quién le puedo pedir la plata? Una es a, digamos, financistas externos, como puede ser el FMI, como puede ser otros países, pero, digamos, endeudarme en el extranjero pidiendo dólares y esos dólares se los doy al Banco Central para que me los cambie por pesos. Y gasto la plata. La otra posibilidad es pedirse a ustedes. Ustedes tienen ahorros y ¿qué hago yo? Les digo, miren, te doy un bono y ese bono te pago una tasa de interés, o sea que vos me prestás hoy 200 y yo te devuelvo mañana 220. Entonces de esa manera, parte de la plata de ustedes que tienen los ahorros, me la prestan y yo con eso financio mi déficit fiscal. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? El punto es que si uno tiene déficit fiscal, en sí mismo podría no ser un problema. ¿Sí? O sea, tener déficit fiscal no es automáticamente asociarlo con un problema. Si uno se fija hoy, la mayoría de los países tiene déficit fiscal y no tienen problemas como Argentina. El punto más importante es cómo es la tendencia. O sea, si tu déficit fiscal año a año se va aumentando, es decir, que persistentemente vos estás gastando más de lo que estás recaudando, bueno, ahí seguro que tenés un problema. ¿Qué es lo que le pasaba a Argentina? Bueno, este gráfico justo arranca, no traje el otro, pero lo que le pasaba a Argentina más o menos desde el 2011 era que año a año estaba aumentando su déficit fiscal. ¿Sí? Eso evidentemente no es sostenible y eso sí trae problemas. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto puede ser el déficit fiscal? Y depende de cada país. Estados Unidos puede tener déficit fiscales mucho más importantes porque maneja la moneda mundial, por ejemplo. ¿Está bien? De nuevo, y acá fíjense el tema de cómo se elige financiar el déficit y cómo no, porque también es otro problema. De 2015 al 2017, a pesar de que hubo un ajuste del gasto público, vean que el déficit fiscal total de la economía, del gobierno, aumentó. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente se tomó mucha deuda pública y eso implica que vos tenés que pagar cada vez más intereses. Entonces, por ejemplo, comparemos si quieren con 2018. Vos tenés prácticamente tu mismo déficit fiscal. ¿La diferencia cuál es? Ahora gastás menos que antes, en términos de las cosas que vos gastabas, por ejemplo, subsidios energéticos, gastás menos que antes y por eso tu déficit se redujo, pero lo que pasa es que, digamos, eso lo financiaste con mucha deuda. Y por lo tanto, lo que antes vos gastabas, por ejemplo, en subsidios, ahora lo estás pagando en intereses, ¿no? El déficit es casi el mismo, pero la diferencia es que tus intereses, el pago de los intereses que vos tenés que hacer por la deuda que emitiste previamente, es mucho más elevado. Ya cuando miramos 2019, vemos que ahí no hay ninguna duda de que mejora, porque baja muchísimo el resultado, como se le conoce, primario en vez de intereses. Los intereses siguen siendo muy importantes, son más de 3 veces lo que estaba acá, o digamos casi 3 veces lo que estaba acá, pero aún así el resultado total mejora en relación a lo que era en 2015. Digamos, Eso no cuenta los préstamos afuera. sí, los intereses de los préstamos. Los intereses que vos tenés que pagar es toda la deuda que tomaste. Se supone que si esto siguiese mejorando, vos pasarías a tener seguramente, ¿no? Yo podría graficar acá, 2020, ¿qué tendrías? Tendrías un superávit
primario, pero compensado por intereses. Entonces, seguirías teniendo un déficit gastando más de lo que recaudás, pero la diferencia sería que porque estás gastando más que nada en impuestos, en intereses. ¿Sí? O sea, el Estado total sería negativo, pero cuando vos te fijas solamente lo que gasta el Estado y lo que recauda, sin contar el pago de intereses, tenés un superávit. El Estado recauda más de lo que gasta. Pasa que cuando vos le incorporás a esto los intereses, te queda que el gasto es más elevado y por eso te lleva a un déficit total que sigue siendo negativo. ¿Sí? Entonces, digamos, de vuelta, ¿no? Política fiscal a nivel general. Primero, entender para qué sirve el gasto público y cómo se utiliza, para qué sirven los impuestos y cómo se utilizan, y entender que la diferencia de esas dos cosas me da el déficit fiscal. ¿Qué pasa? Bueno, vos no podés pasarte roja con la plata que gastás, porque si gastás demasiado y eso lo podés financiar con impuestos, tenés un déficit fiscal que eso puede ser un problema. Por otro lado, si también gastás demasiado y lo que querés hacer es cobrar muchos impuestos, también eso puede tener problemas para las empresas que te dicen, no, mirá, no puedo producir porque tengo impuestos muy elevados. Entonces, ahí es donde está, digamos, el punto de decir, bueno, ¿cuál es el nivel justo? Y no se sabe. Hay que hacer estudios y comparar y ver, pero lo que seguro no puedes tener es un déficit fiscal elevado y creciente. Eso a la larga termina generándote problemas, ¿sí? Por el lado, digamos, público. Igual después vamos a ver que el principal problema de eso viene por el lado externo, ¿sí?